Bienvenidos a la otra agenda. Hoy es jueves 15 de mayo y estoy con Yanela en este programa donde entrevistamos a las entrevistas que otros medios o no se atreven o no pueden. Eso es importante. Yanela, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estás? Perfecto, gracias por ese recibimiento. Y exactamente, usted lo dijo, Guillermo, todas esas preguntas que no se hacen o que no quieren hacer, pues aquí en la otra agenda las estamos realizando. Ahora, si de pronto usted se llegase a perder algún programa, pero quiere ver los extractos más importantes de alguna entrevista, a través de todas nuestras redes sociales las va a encontrar. Ahí estamos en todas las redes sociales, o sea, imposible perderse a un clic. Ahora bien, estamos jueves 15 de mayo y en la mañana de este jueves se estaba realizando también la entrega de las credenciales al presidente Daniel Noboa y también a la vicepresidenta María José Pinto. Qué bueno. ¿Sí? ¿Quiere ver las imágenes? Por favor, déjeme ver. Perfecto, vamos a verlas entonces. Daniel Noboa Asín, presidente constitucional de la República. Vemos un presidente con un rostro emocionado, vale recalcar, recibe esta credencial de parte de Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y ¿sabe qué? Yo le veo exactamente eso. Miremos esas imágenes, justamente el rostro del presidente reelecto. Vicepresidenta también, María José Pinto. Así es, también. Nueva vicepresidenta electa, que está también muy feliz. Qué personalidad que tiene la vicepresidenta, Sí, me encanta. me gusta incluso cómo va vestida, sí. Eso habla de una personalidad jovial, divertida. Ahora, si bien es cierto, Daniel Noboa es joven, un mandatario joven, una vicepresidenta joven, una asamblea constituida en su mayoría por ADN y por supuesto joven. Entonces, ¿será que vienen nuevos tiempos de renovación para el Ecuador? Oiga, qué alegría, qué felicidad para estos dos. Sí, en la primera fila de este evento se puede ver o se puede observar también familiares del presidente la esposa, Daniel la primera Noboa, dama y la mamá. La primera dama, la mamá y el hermano también de Daniel Noboa. Ahí hay otros miembros del gabinete y vamos a escuchar ya mismo las palabras del presidente electo de la República, Daniel Noboa Asín. Escuchemos las palabras, ¿le parece? Me parece perfecto. Vamos. En Ecuador renace hoy la esperanza. Ese compromiso de construir un mejor futuro para las familias ecuatorianas es hoy más sólido que nunca. Hemos derrumbado obstáculos que parecían difíciles de superar. Y lo hemos hecho porque confiamos en nuestro proyecto político y en la vía para alcanzar aquel modelo del país con el que soñamos. Un país más seguro, con más empleo, un país de desarrollo. Hoy debemos avanzar hacia el futuro, aprender de las experiencias que hemos adquirido y enfrentar con fuerza y decisión los desafíos que se nos ponen por delante. También pedirle a Dios que nunca nos dé comodidad, porque esa incomodidad constante es la que nos hace acordar a diario que el pueblo nos necesita y que nos debemos a ellos. Debemos unirnos por este país que amamos y por eso nuestro gobierno tendrá siempre las puertas abiertas para quienes deseen empujar al Ecuador hacia un mejor mañana, para quienes deseen el bienestar de las familias ecuatorianas. Y aquellos que quieran destruir nuestra patria, nuestra libertad, nuestra democracia, tendrán una respuesta contundente y le tiraremos la puerta en la cara. A propósito, lo que pasó ayer, esta nueva asamblea, esta asamblea realmente nueva, bipartidista, por ahí escuchamos que puede haber una ruptura entre la alianza RC5 y Reto, pero bueno, tenemos nuevo presidente de la asamblea, es Nils Olsen. Él es conocido o mayormente conocido por ser ministro de Turismo. También tenemos otras autoridades designadas, pero ¿usted ya sabe quiénes son?
Salimos a las calles a preguntar si ya conoce a las nuevas autoridades y lo más importante, ¿usted sabe quién es Nils Olsen? Gracias a Guillermo Amat por esta encuesta que realizó a la ciudadanía. Así es, Yanela, muchas gracias. Salimos a las calles a preguntarle a la ciudadanía si conocen o no a las nuevas autoridades de la Asamblea. Acompáñenme a averiguarlo. Anabela, están algunos de... Es que realmente no conozco muy bien lo que son los del presidente. Nils Olsen, el ex ministro de Turismo. Él ya es presidente de la Asamblea no actualmente. Bueno, si está del partido del presidente, yo creo que está bien. Está muy bien. Entonces, él va a tener mucho apoyo. El presidente ahora sí va a tener el apoyo de la Asamblea. Porque el presidente siempre mandaba los decretos y la Asamblea, el que es el correísmo, nunca lo aprobó. Entonces, por eso estamos como estamos. Ojalá con este presidente y con la nueva Asamblea que va a haber, van a cambiar muchas las leyes y va a ver que esto va a cambiar. Sé que están las hermanas Namillo, Paula Cabezas, no recuerdo algunos otros personajes. ¿Sí? ¿Usted conoce quiénes son las nuevas autoridades de la Asamblea? La verdad no. No. ¿Y el presidente de la actual Asamblea? Creo que es alguien... antes me estaban diciendo. No, es un nombre medio difícil. Nils Olsen, he escuchado por ahí hablar del señor, pero a ciencia cierta no lo conozco. Yo como ciudadano común y de a pie, yo sí le pediría a todos los asambleístas que trabajen en beneficio de la comunidad. ¿Por qué? Porque son elegidos por el pueblo y tienen que servir al pueblo. Esa es la constitución y la democracia del país. Y esta ha sido la voz de los ciudadanos. Seguimos con más información en Estudios. Bueno, y con este sondeo que ha hecho Guillermo Amat en las calles, vamos al corte, Yanela. Sí, nos vamos a un corte, no sin antes recordarles las redes sociales para que nos siga, para que esté pendiente y también vea todo lo que estamos realizando a través de todo el equipo digital de Altavoz. Estamos creando productos especialmente para usted. Ya venimos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Paz. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador.
La primera entrevista de este jueves aquí en La Otra Agenda y estamos aquí, presencial este invitado, el primer invitado presencial de La Otra Agenda, ya que nos estamos estrenando, por cierto. Ya nos siguió en todas las redes sociales. Yo no voy a comenzar la entrevista si usted no nos ha seguido. A ver, póngala por favor. Ahí están las redes sociales. Perfecto, ahora sí. Bueno, tenemos a Rafael Silva, él es politólogo y especialista en comunicación política. La nueva asamblea, esta conformación que se ha dado. El día de ayer veíamos una asamblea a la que no estamos acostumbrados, donde RC, Revolución Ciudadana, no tiene la mayoría y no tiene lo que siempre ha querido, que son los miembros en el CAL. Es raro, diferente para ellos. Ayer gritaban, pataleaban porque no los tomaban en cuenta. Como diría un amigo mío, una cucharada de su propio chocolate han recibido después de 9 años. Se eligió a un presidente joven, a un presidente que yo creo que va a crear puentes en lugar de destruirlos, que creo que va a poder manejar una asamblea. Ayer ya vimos cómo manejó con fuerza cuando tuvo que hacerlo una asamblea. Así que vale la pena la primera pregunta para Rafael. Rafael, ¿la RC5 se podrá acostumbrar a no tener el control de la asamblea? Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. Lo cierto es que no están acostumbrados a perder, no están acostumbrados a no estar en el poder y efectivamente les ha costado y les va a costar hacer un esfuerzo para hacer un mea culpa, rectificar y ver cuál es la autocrítica que deben hacer para corregir a la interna lo que está fallando. Y digo que no están acostumbrados a perder porque han estado acostumbrados a estar en el poder, han estado acostumbrados a estar en los puestos de control, han estado acostumbrados a estar ahí dentro de la cúpula de la asamblea y hoy en día no tienen ni una sola posición, están, digamos, rezagados, están olvidados de este espacio. Y bueno, en la medida de lo posible tendrán que reconfigurarse ellos para poder plantear soluciones y no caer en ser una oposición ideológica y evitar ser propositivos, que al final del día la oposición más constructiva es la que aporta ideas al diálogo. Así es. Rafael, ¿es el indicado, es el conciliador Nils Olsen para ser el presidente de la Asamblea? ¿O fue esa la idea que tiene ADN? Porque ayer veíamos, insisto, que Revolución Ciudadana, las caras eran terribles. Hasta una de las asambleístas tomaba Pedialite. Bueno, es muy subjetivo, ¿no? Decir si conviene o es el indicado o no. Muchos pedían que Anabel Asín sea quien permanezca por el primer periodo de 2 años en la Asamblea presidiéndola. Pero lo cierto es que por un tema de responsabilidades más allá de la capacidad y de, digamos, la disposición que tenga la doctora Anabel Asín, se dio el paso y apostaron por Nils Olsen, que también yo tengo mis reservas, no porque no tenga la capacidad, sino porque es tanto primera vez que es asambleísta y la primera vez como presidente del legislativo. Entonces, él debe gestionar un equipo totalmente preparado, capacitado en gestión legislativa para no fallar en el proceso. Vimos, por ejemplo, el día de ayer la posesión de las autoridades del Cali, de las vicepresidencias y de la presidencia con un poco de tropiezos porque no conocían el procedimiento legislativo. Y esto es propio de, digamos, de novatos. Otro error garrafal, por ejemplo, fue el caso del asambleísta Chávez, proponiendo la creación de una bancada distinta, la bancada de la gente, que salía de la bancada del RC, cosa que la ley de la función orgánica de la función legislativa no permite. No permite estas fragmentaciones ficticias, elásticas dentro de la asamblea que además alteran y trataban de alguna manera con una estrategia de último, de agache, de manotón de ahogado, buscar otro espacio en el CAL, cosa que no lograron. Entonces yo pienso que de alguna forma si está bien preparado Nils va a poder lograr llevar las cosas bien, generar los puentes y los diálogos y bueno, por ahora la asamblea se pinta de morado con el apoyo de PCC, ex PCC, ahora último ya vimos que el asambleísta Sellery ya decidió apartarse de la bancada de la 6 y aliarse con ADN, así que por ahora el control es de ellos y no hay excusa para que no gestionen las soluciones de la gente. Rafael, retomemos el tema de Raúl Chávez, esto de la creación de la bancada de la gente, ¿cómo la puedes calificar siendo tú un experto justamente en comunicación política? ¿Hay una ruptura entre la RC5 y Reto? ¿Hay una ruptura dentro de...? No hay ruptura, están más unidos que nunca, creo yo. De hecho, nunca se han desunido. Probablemente un poco la fractura viene de la prefecta del Guayas, pero esto es un tema aparte. Dentro de la asamblea lo que intentaron es básicamente abrir un nuevo frente que les permita, porque quienes digamos tienen la opción
de presentar mociones para conformar el CAL? Las bancadas. Y la bancada de RC, si bien es cierto, no les dieron la palabra, tal vez porque no estaba dentro del orden como la habían solicitado y por eso se agotaron esas pedidas de palabra, no lograron poner un miembro de la RC dentro del CAL. Entonces buscaron de alguna opción conformar una bancada que se extiende, que sale del RC para que poder poner a uno de ellos ahí. Pero esto la ley no lo permite. La ley orgánica de la función legislativa es clara en el 118 y por lo tanto esto es una estrategia más de lo que tal vez están buscando ahora la nueva asamblea, despegarse, desligarse de las prácticas del pasado. Hablemos también de la asamblea, de quienes la conforman. Vemos personas jóvenes y también personas con bastante experiencia. ¿Crees que es una forma de refrescar el ambiente o quizás una forma de cooptar el legislativo? No, yo pienso que es parte de un tema demográfico, ¿no? Estamos hablando de que la ley fomentaba justamente que se renueven las listas con personas jóvenes y al mismo tiempo estábamos hablando de que la juventud tampoco garantiza el éxito y la vejez tampoco la experiencia y la consecuencia de los objetivos. Entonces tiene que haber un equilibrio en donde estos jóvenes, que además hay muchos, digamos unos 30 más o menos, son los que van a tener por primera vez un trabajo y además de asambleístas. Entonces tienen que prepararse muy bien. El más joven tiene 19 años. Correcto. Me parece que tiene estudios en, no sé si Derecho y Gastronomía. Entonces, que se prepare bien y que no cometa errores como los de Raúl Chávez, que no conoce la legislación, por ejemplo. Entonces, eso es fundamental y el país no tiene tiempo que perder. Por eso es que se les exige ahora a ustedes que tienen el control de la asamblea, pues que apresuren el paso a soluciones concretas que la gente necesita. Rafael, ¿cómo toma usted las declaraciones de la prefecta del Guayas, donde habla que siente que ella es la oveja negra, después sale Rafael Correa a decir que es la oveja blanca y brillosa? ¿Hay algún tema que no estamos entendiendo o que está pasando allá adentro? Bueno, me parece que la prefecta es una de las pocas figuras políticas del país que sabe jugar el juego de la política, sabe bailar el ritmo que lleva la política y eso es digno de reconocer. Porque en más de una ocasión, si están atentos a los mensajes de la prefecta, nunca sabemos a dónde va o qué quiso decir realmente. ¿Está realmente con el gobierno o está con su líder del partido? Y en muchas ocasiones hemos visto que le hace cambio de luces al presidente, también no se desliga del todo de Rafael Correa ni del correísmo. Entonces, yo pienso que ella, al igual que otras figuras que tienen ya un electorado fijo y que buscan además hacer carrera en el sector donde están y que se deben además a un electorado y que tienen responsabilidades con un sector determinado, pienso yo que deben ser muy equilibradas en sus declaraciones y si en el momento oportuno ella considera desligarse del RC, pues tendrá sus motivos, pero yo creo que en el fondo es básicamente lo que se puede leer de ahora, ¿no? Una postura muy, muy equilibrada. Más adelante veremos comentarios más firmes sobre su decisión. Igual hay que manejar con pinzas esas declaraciones porque no sabemos realmente qué intenciones puedan haber detrás con lo que se vaya a hacer, ¿no? Declaraciones y opiniones. Ayer recordemos también que pasaron algunas cositas dentro de esta sesión inaugural de la Asamblea, no solamente lo que le decían a Mónica Salazar, sino también veíamos a un Alfredo Serrano bastante cansado. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pienso que para quien le coja como nuevo, como novato, leer todo lo que es el trabajo del secretario de la Asamblea es leer actas, leer articulados, leer procedimientos, leer, una serie de documentos y son muy extensos. Pero no es que te preparas para eso. Bueno, yo creo que lo agarró de sorpresa, no pensó que iba a leer tanto. Eso o no le dijeron qué es lo que iba a pasar, eso puede haber pasado también, pero en todo caso ya no está en esa posición. Se notó el cambio, se notó la agilidad cuando nombraron al secretario, al prosecretario luego de la votación y se ve que son personas que están como, digamos, preparadas y que saben cuál es el rol que asumen a partir de de asumir la secretaría. Entonces pienso que ya se dio un rumbo distinto ahí. Y por lo demás, pues bueno, habrá gente que se canse. Vimos en la asamblea pasada un legislador que pidió un espacio para ir a comer porque tenía hambre y todavía la sesión no se instalaba. Entonces hay de todo. En el Ecuador y en la asamblea hay de todo. La verdad es que en la asamblea hay de todo, pero sentimos una asamblea que por fin sentimos que va a trabajar de la mano con el Ejecutivo y poder hacer leyes y sobre todo poder trabajar por el Ecuador. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en La Otra Agenda. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias,
Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Paz. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Bien amigos, continuamos con más información y ahora vamos a tocar temas internacionales también. Tenemos al licenciado Sigor Aldama desde España directamente. Es un periodista especializado en asuntos internacionales y económicos. La guerra a la arancelaria que está pasando entre Estados Unidos, China y demás países. Sigor, buenos días. No sé dónde estás, no sé si estás en China, si estás en España. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Igor? Un placer. Si hay alguien que sabe de China, eres tú. Pero este fin de semana, el mundo se despertó después de este fin de semana con una noticia que Estados Unidos y China habían llegado a un acuerdo, un preacuerdo, un acuerdo arancelario. ¿Sorprende que lo hayan hecho tan rápido? Yo creo que nos sorprende. Hay que entender que en la relación comercial entre China y Estados Unidos hay un problema evidente, que no solo lo ve Donald Trump, y ese es el hecho de que, bueno, pues China le vende a Estados Unidos mucho más de lo que Estados Unidos le vende a China. Es una relación, digamos, asimétrica, de la cual China se beneficia. Donald Trump empezó poniéndole aranceles pues para tratar de negociar a su manera, subió los aranceles muchísimo, China dijo que iba a hacer más o menos lo mismo y lo que pasa es que en algún momento tenían que llegar a entenderse porque son las dos principales economías mundiales y dependen la una de la otra, que eso es muy importante. Hay que entender que la mayor parte o muchos de los productos que los estadounidenses compran están fabricados en China, vienen de China y que por lo tanto si esos productos se encarecen, al final Donald Trump no va a poder cumplir su promesa de mantener la inflación pues controlada, ¿no? Y la gente, los propios estadounidenses van a sufrir ese aumento de los precios, con lo cual yo siempre creí que en algún momento se iban a sentar a negociar y que no podía ser que los aranceles subiesen a esos niveles que eran totalmente ilógicos, ¿no? Que estábamos hablando de aranceles de más del 100%, que es duplicar el precio de las cosas. No tenía sentido y por lo tanto ha llegado el momento de sentarse a negociar y de poner en pausa esos aranceles para buscar una solución que pueda beneficiar a ambos países. Sigor, tú conoces muy bien la cultura china. ¿Qué piensan los chinos de Estados Unidos? Bueno, pues es difícil de explicar rápidamente, ¿no? Yo creo que chinos y estadounidenses se parecen mucho más de lo que a ellos mismos les gustaría reconocer. Son dos países que, aunque se rigen por sistemas económicos y políticos muy diferentes, tienen en común, por ejemplo, una ambición económica muy importante, ¿no? Un sistema también que impulsa el emprendedurismo, son muy emprendedores, tanto los chinos como los americanos, y esto hace que al final se entiendan bastante mejor de lo que creen.
De todas formas, también hay pues unas rencillas importantes porque son dos rivales, son las dos grandes potencias que están luchando por la hegemonía mundial y bueno, pues es evidente que hay muchos problemas que pueden estallar en conflictos como este, que es comercial, y otros que pueden llegar incluso a ser bélicos, ¿no? Porque por lo menos tenemos el conflicto de Taiwán, que ahora mismo no está en el candelero, pero que también es muy importante y que podría convertirse en ese conflicto entre las dos superpotencias. Sigor, ¿consideras que este triunfo puede brindarle o le pudo haber brindado estabilidad a la bolsa de valores? Sí, desde luego que los mercados estaban esperando que hubiese cierta tranquilidad, porque a los mercados lo que quieren es estabilidad y saber sobre todo qué es lo que puede suceder, ¿no? Y yo creo que a los inversores de todos los países lo que les interesa es tener un horizonte temporal con unas reglas que se sepan cuáles van a ser, ¿no? Yo creo que esa certidumbre es lo que necesitan los valores, las bolsas, perdón, y bueno, pues este ir y venir de aranceles es exactamente todo lo contrario, es lo que no quieren los mercados de valores. Pero veíamos también una postura de Donald Trump bastante firme. ¿Qué crees que haya motivado este acercamiento? Más que nada, no de China a Estados Unidos, sino de Estados Unidos a China. De pronto, y te lo digo como usuaria de redes sociales, que también veíamos bastantes fábricas, bastantes compañías chinas en donde decían la misma cartera que tú la vendes en miles de dólares, pues yo la vendo en cientos de dólares. Sí, al final era un poco una lucha para ver quién era el primero que tiraba la toalla, ¿no? Quién era el que daba el primer paso. Donald Trump es un presidente que hace política diciendo lo primero que le pasa por la cabeza y luego, bueno, pues de alguna forma haciendo frente a las consecuencias de eso. En China la forma de negociar es completamente opuesta. No les gusta este tipo de forma de actuar. Tienen lo que se conoce como perder la cara, ¿no? Que es lo que nosotros consideraríamos como una humillación, y por lo tanto China desde el principio dijo que no iba a ser la que diese ese primer paso que Donald Trump estaba esperando. Y al final, lógicamente, la presión de las grandes empresas estadounidenses, ¿no? Incluso de Elon Musk, que es la mano derecha de Donald Trump y que tiene grandes intereses en China y que ha reconocido en varias ocasiones que siempre le ha dicho a Donald Trump que está a favor de quitar los aranceles. Yo creo que ha servido para que Donald Trump, pues bueno, se siente a negociar o por lo menos haya puesto en pausa, ¿no? los principales aranceles para permitir que los chinos se sienten a negociar, porque los chinos tenían clarísimo que no lo iban a hacer con amenazas, ya lo habían dicho muchas veces. Sigor, cambiemos de tema un poquito y vamos ahora a Latinoamérica. Hemos visto al presidente Petro y al presidente Boric de Chile llegar a China, tratar de acercarse. Es más, el presidente Boric diciendo que él podría ser un intermediario entre China y Estados Unidos. Perdón que me ría, pero no creo que necesiten un intermediario. ¿Por qué Latinoamérica se acerca a China y por qué Estados Unidos nos deja de ver hacia sus vecinos como lo hacía antes? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que hecha un español puede ser un poco... no sé si soy la persona más adecuada para responderla, pero lo que sí que puedo decir es que China tiene unos intereses económicos muy importantes, no solo en Latinoamérica, sino en todo el sur global. El presidente Xi Jinping, nada más llegar a la presidencia, muy poquito después, puso en marcha su plan más ambicioso, que es el de la nueva ruta de la seda, que lo que pretende es vertebrar el mundo no con los intereses de las potencias coloniales tradicionales, sino con los intereses de los países precisamente del sur global, ¿no? Países que están en vías de desarrollo y que consideran que digamos que la hoja de ruta de China puede ser interesante para ellos. China a estos países les ofrece la posibilidad de construir grandes infraestructuras, incluso de financiarlas. Entonces China poco a poco se está convirtiendo en un socio interesante para los países latinoamericanos porque permite
pues bueno, tener dónde elegir, porque antes realmente Estados Unidos yo creo que ha estado utilizando a Latinoamérica, a gran parte de Latinoamérica, como su patio trasero para hacer más o menos lo que quería, y ahora tiene competencia, ¿no? Y por eso yo creo que algunos países, ustedes lo sabrán mejor que yo, que están ahí, pero algunos países están intentando acercarse a China para conseguir esas inversiones, para conseguir construir esas infraestructuras, y creo que puede ser interesante, ¿no?, esta estrategia. Otro de los puntos que también se tocaron en esta reunión, en esta conversación, no solamente fueron los aranceles, sino que también Estados Unidos le pedía a China que tome precaución o tome medidas al momento de la producción y exportación de fentanilo. No me quiero alejar mucho de Latinoamérica, pero ¿crees realmente que esta decisión nos pueda beneficiar, nos puede afectar? ¿Por qué lo hacen? Explícanos un poco el contexto. Bueno, el fentanilo se ha convertido en una droga muy potente y muy utilizada en Estados Unidos, que está teniendo unos efectos devastadores en la propia sociedad americana. Si no estoy equivocado, están muriendo en torno a 100.000 personas al año por sobredosis, sobre todo de esta droga, ¿no? El problema que existe es que China produce los químicos precursores con los que se fabrica la droga. Esos químicos son perfectamente legales, ¿no? Porque es un medicamento, al fin y al cabo, que se utiliza para combatir el dolor. Yo he estado cubriendo la guerra en Ucrania, y en la guerra de Ucrania he visto cómo se administraba fentanilo a los soldados que estaban en el frente gravemente heridos, ¿no? El problema es que Estados Unidos lo que quiere es que China controle el comercio de esos químicos, con los que luego muchas veces en otros países, por ejemplo en México, se produce la droga, y los cárteles mexicanos utilizan las vías logísticas que ya tienen abiertas para la cocaína, por ejemplo, para introducirlo en Estados Unidos. Pero es que además estos precursores se pueden comprar incluso en Internet. Entonces cualquier estadounidense puede adquirirlos y fabricarlos en Estados Unidos. Quiero decir que no hace falta tener grandes plantaciones de coca o de amapolas para fabricar la droga, y por lo tanto, pues bueno, este es un problema importante. China en varias ocasiones ha dicho que está haciendo todo lo posible por controlar la venta de esos precursores, pero yo ya no sé decir si puede hacer algo más, porque, como digo, son unos químicos legales. La verdad es que, Sigor, la droga, el fentanilo, llega a las fronteras de Estados Unidos, supuestamente a través de China, se producen ahí con los cárteles de México y llegan a Estados Unidos, y está causando barrios y ciudades zombies, como todos lo sabemos. Es un problema muy complicado. Queremos darte las gracias, Sigor, por haber estado esta tarde contigo, con nosotros. Un abrazo a la distancia. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Era Sigor Aldama. Él es experto en temas económicos, y sobre todo, él es experto en temas de China y Asia. Perfecto. Con esto, amigos, nos vamos a un corte, pero no sin antes recuerden nuestras redes sociales. Ahí, soy la chica de las redes sociales. Ahí vamos. Se me ríe Guillermo. Ya venimos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían, me dejaba a los 12 años. Eso, lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa, y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz.
Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, a todo volumen en nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Tercera entrevista aquí en la otra agenda. Tenemos al abogado Fabricio Peralta, él es superintendente de protección de datos personales. Y tenemos la suerte porque no he visto hasta ahora muchas entrevistas, pero el cargo para mí en lo personal y para el futuro de todos es importantísimo. Es el de superintendente de datos, como lo decía Yanela. Abogado Fabricio Peralta, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a la otra agenda. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Como le digo yo a mis invitados, con plastilina y Lego, ¿qué hace la Superintendencia de Datos, Fabricio? La Superintendencia de Datos Personales es una institución pública, autónoma, con presupuesto propio, que se dedica a garantizarles a los ciudadanos su derecho a la privacidad. Básicamente eso podríamos decir en líneas generales y con plastilina, como acaba de decir usted, que es la superintendencia. Le hago una pregunta para tenerlo más claro aún. ¿Ustedes cuidan la privacidad de datos y también la privacidad en los hogares? Hablo, por ejemplo, cuando me llama alguien a ofrecerme algo al celular, ¿eso les compete a ustedes o es a otra entidad? Allí sí creo que la plastilina nos va a quedar un poco corta. Ok. Porque realmente el tema es un poco más complejo que aquel que usted menciona. Nosotros estamos al servicio de la ciudadanía en general en lo que respecta al debido tratamiento de sus datos. Eso supone que las organizaciones, sean públicas o sean privadas, traten la información de acuerdo a los principios y a los preceptos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que el próximo 26 de mayo va a cumplir 4 años de vigencia. La ley trae una serie de principios, como por ejemplo los principios de minimización, de proporcionalidad, entre otros, y una serie de derechos que los ciudadanos pueden hacer valer directamente contra las personas que en calidad de responsables o encargados tratan dichos datos que les conciernen. En principio, y en virtud de esta ley, cuando una determinada vulneración en materia de protección de datos se ha podido determinar por parte de un ciudadano concreto, este ciudadano tiene que ejercer su derecho directamente contra el responsable o encargado que haya identificado como el causante de la indebida protección de sus datos. Y el responsable o el encargado tiene que arbitrar las medidas correspondientes para que esos derechos se hagan efectivos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, eso no ocurre? El ciudadano tiene la alternativa de darse la vuelta y recurrir ante la Superintendencia de Protección de Datos para que sea ella la que, a través de sus procesos, haga valer esos derechos que en su momento no fueron observados debidamente por el responsable o encargado del tratamiento de datos. Abogado, estamos hablando precisamente de ciudadanos. Ahora, ¿qué pasa con las empresas extranjeras que también utilizan los datos de los ecuatorianos? Las empresas extranjeras que funcionan en el Ecuador, ellos sí están respetando. Si es así, si no están respetando, pues esta privacidad del usuario, ¿se ha sancionado alguna empresa? No ha habido sanciones todavía porque la ley ecuatoriana, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, establece que en caso de indebido tratamiento de datos se requiere que luego de arbitrarse un debido proceso se impongan primero medidas correctivas. La superintendencia puede determinar varias medidas que deben ser acatadas en este caso por los responsables o encargados que son sujetos de un proceso.
Si esas medidas correctivas no son acatadas, se pasa a la fase de sanciones. La superintendencia, y es bueno que lo sepan, si bien es cierto que se creó por la Ley Orgánica de Protección de Datos en el año 2021, recién está operativa desde mediados de septiembre del año pasado. Entonces, debido al poco tiempo, por un lado, y por otro lado, a la escasez de medios materiales para poder solventar, en este caso, las solicitudes que nos llegan de parte de los ciudadanos, hemos caminado de una manera que no ha sido la que hubiésemos querido en cuanto a rapidez. Estamos, aún así, dentro de esas limitaciones, llevando a cabo nuestros procesos de investigación, de pedidos de información, cuando hemos recibido alguna denuncia por parte de la ciudadanía. Pero, insisto, el tema de las multas no es un tema que se pueda determinar de entrada porque se requiere primero la adopción de medidas correctivas. Y por parte de ustedes como entidad, ¿qué están haciendo para que la ciudadanía conozca sus derechos? De pronto, y me adelanto, ¿están realizando algún tipo de campaña? Usted ha tocado un tema muy importante. Yo he dicho en todos los foros en los que he participado, y recientemente tuvimos uno acá en Quito que se llevó a cabo durante los días 13 y 14 de mayo, que una ley, cualquiera que fuese esta ley, no puede implantar por sí sola una cultura, así como tampoco puede dejar por fuera la práctica de una determinada cultura, sea buena o sea mala. En el Ecuador hay que crear una cultura de la privacidad y la superintendencia se ha empeñado a fondo en ello. Estamos primero con este evento que realizamos aquí en Quito que se llamaba Ecuador protege sus datos. Estamos empujando en esa dirección. Trajimos a autoridades de protección de datos personales de países hermanos, vinieron académicos de España y de Alemania a hablar sobre protección de datos personales. Se abrió un foro, muchos foros, quiero decir, con panelistas que abordaron diferentes temas. Y estos panelistas vienen de todos los sectores, vienen del sector público, han venido del sector privado, de los sujetos regulados, de defensores de derechos digitales, para poder poner sobre el tapete una serie de temas que constituyen problemáticas que son las propias de la regulación en materia de protección de datos personales y esbozar posibles soluciones. Y ciertamente la educación es una de esas vías para poder implantar esta cultura de la privacidad. La superintendencia, más allá del foro realizado, más allá de que socializa sus proyectos regulatorios con la ciudadanía en general para que participe, más allá del uso de su única red social que de momento es LinkedIn, no se ha activado aún a fondo en realizar una campaña, como usted acaba de señalar, en materia de educación digital. Está legalmente obligada a ello, pero también la superintendencia entiende que realizar esta labor no es una cuestión que solamente pueda depender de la institución, sino que también requiere la colaboración de la academia, por un lado, y desde luego de las instituciones que en el Estado tienen atribuciones y competencias en materia educativa. Por un lado tenemos al Ministerio de Educación Pública, por otro lado tenemos también a estos tres organismos que son los que tienen competencias en el ámbito de la educación superior. Con el Ministerio de Educación Pública hemos planificado realizar un acercamiento porque para poder llegar a los que son ciudadanos que aún se encuentran en su etapa formativa, me refiero a los que están aún en el colegio, por ejemplo, se necesita pues la visión y la experiencia que el Ministerio tiene en el abordaje de temas educativos. Queremos en algún momento firmar un convenio con el Ministerio, no lo hemos hecho antes porque, y es bueno que se sepa, me gusta siempre decirlo para que también la ciudadanía tenga claridad de cuál es la capacidad de la superintendencia, porque básicamente en la superintendencia somos apenas 33 funcionarios. Y de esos 33 funcionarios, apenas 9 que componen la parte sustantiva de la entidad, es decir, los que atienden la misión y la razón de ser de la institución, están dedicados a muchos temas que no pueden abarcar precisamente por la falta de recursos humanos. Esas tres intendencias son la Intendencia de Regulación, que tiene 3 funcionarios, la Intendencia de Innovación, que tiene 3 funcionarios, y la Intendencia de Control y Sanción, que tiene 3 funcionarios. Cuando hablamos de tratamiento de datos personales,
¿Quién no trata datos personales? Tratar datos quiere decir usar datos. Esa es la palabra que en la ley se ha empleado para referirse al uso de datos. Recopilar datos personales ya es una forma de tratamiento, por ejemplo. Archivar o almacenar datos personales es una forma de tratamiento. Transferir los datos personales a terceros es una forma de tratamiento. No, entonces, ¿quiénes tratan datos personales hoy en día? Todos, virtualmente todos. Entonces, el ámbito de control y de regulación de la superintendencia es bastante amplio. No es una superintendencia que tiene, por ejemplo, un nivel de acción de sujetos regulados acotado muy específico, como por ejemplo pasa con la superintendencia de bancos, que tiene bajo su competencia regular a las entidades bancarias, o la superintendencia de compañías, valores y seguros, que en la parte societaria pues tiene bajo su control a las compañías anónimas, a las compañías de responsabilidad limitada, a las sociedades por acciones simplificadas. No, nuestro ámbito es mucho más amplio, pero con escasos recursos tenemos también pues bastante mermada nuestra capacidad de gestión, que no obstante, a pesar de estar mermada, ha significado hacer mucho con poco. Ciertamente, el rol de la superintendencia tiene que ser educativo, como lo dije al comienzo, pero tenemos previsto, e insisto, en realizar o en suscribir un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación a los efectos de poder llevar a cabo un plan que pueda servir para de una forma pedagógica explicar a los ciudadanos que todavía no alcanzan la mayoría de edad de qué manera deben ser conscientes del uso de sus propios datos, porque no hay nada mejor que el autocuidado, más que la función represiva de una institución que eventualmente multa, además de que para poder multar se requiere también tener una gran capacidad de gestión que permita diligenciar los procesos que deben sustanciarse a los efectos de llegar a una posible potencial sanción. Fabricio, se estuvo hablando hace algunos meses sobre el tema del escaneo del iris, que hay empresas que estaban haciendo eso por un dinero, les pagaban a la gente que iba y se escaneaba el iris, pero dejó un mal sabor ese tema. ¿En qué estatus está eso? Porque me imagino que eso también ustedes lo están regulando. No hemos dictado una regulación. Regular quiere decir normar, dictar norma jurídica. La superintendencia ha insistido en el hecho de que el tratamiento de datos biométricos supone utilizar datos sensibles. Los datos biométricos están categorizados en la ley como datos sensibles. Y existe, por regla general, una prohibición de tratar datos sensibles, salvo en los casos en que excepcionalmente la ley lo autoriza. Uno de esos casos es el consentimiento de las personas que son titulares de esos datos sensibles. Ahora bien, no es menos cierto que ese consentimiento puede no ser realmente libre, debido a que la información que se le proporciona a quien está dispuesto a entregar sus datos sensibles no sea lo suficientemente clara y exhaustiva como para que lo entienda. La superintendencia en ese sentido, desde luego, que ha venido llevando a cabo un proceso de investigación. Pero nosotros consideramos que también una parte del debido proceso consiste en partir de la idea de que se debe también respetar el buen nombre o la reputación de las personas que están siendo investigadas en un determinado expediente administrativo. En ese sentido, no hemos dado publicidad a estas cuestiones porque las debemos manejar con las cautelas de caso para que ese debido proceso no se vea mermado y que luego ello no incida negativamente en el curso de las investigaciones. Y no puedo decir más que esto, no puedo decir más que esto porque evidentemente cualquier pronunciamiento mío podría ser visto como una anticipación de criterio y tengo prohibición de hacerlo. Abogado, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Sabemos que es un método que ahora está en auge y que aparte también recaba mucha información personal. ¿Se ha contemplado alguna normativa, de pronto alguna regularización de la misma en el país? Hay una ley de protección de datos que está siendo analizada en el seno de la Asamblea Nacional. Entendería yo que en este momento de transición, porque estamos a punto de iniciar un nuevo periodo de gobierno y también porque recientemente se han posesionado nuevos asambleístas y hay nuevas autoridades en la Asamblea, habrá una pausa durante la cual tendremos que esperar y ver cómo van los avances. Esa ley de inteligencia artificial que, como digo, se está analizando dentro del legislativo,
sí ha sido materia de revisión por parte de la superintendencia, que en su momento fue invitada por la respectiva comisión legislativa para dar sus aportaciones. La superintendencia en lo básico ha entendido y ha sostenido que dentro del plexo normativo de la ley en cuestión deben incorporarse criterios de análisis de riesgos para el debido tratamiento de los datos personales de los ciudadanos. Y no hemos dictado nosotros normativa en ese sentido. Hay cuestiones que son prioritarias para nosotros y esas cuestiones prioritarias están determinadas por el mandato muy claro de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento, que le ha delegado a la superintendencia dictar resoluciones en no menos de 55 temáticas aproximadamente. Nuestro plan regulatorio institucional para el 2025, que lo estamos poco a poco evacuando, no contempla normar una cuestión como inteligencia artificial, bajo el entendido de que esta cuestión además está siendo a la fecha analizada en la Asamblea y podría eventualmente convertirse en una ley. Entonces resultaría inoficioso, inoportuno e ineficiente dictar resoluciones que eventualmente podrían tener que ser revisadas ante la vigencia de una ley que por su rango jerárquico estaría por encima de una resolución de la superintendencia. Fabricio, le queremos agradecer muchísimo, ha sido un placer poder entender qué también es la superintendencia de banco, cuáles son sus rangos, cómo lo está implementando, porque usted es el primero, le debe haber tocado un camino duro y la verdad es que es admirable lo que está haciendo en poner la casa por primera vez estos pilares para el futuro, un tema tan importante como son los datos de nosotros los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Fabricio, por este tiempo que nos ha dado el día de hoy. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes por su tiempo también por la entrevista. Buen día. Era el abogado Fabricio Peralta. Él es el primer superintendente de datos que tiene el Ecuador. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió
al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Bien amigos, continuamos con más aquí en La Otra Agenda. Tenemos a la licenciada Jimena Costa. Ella es politóloga, catedrática e investigadora boliviana. ¿Y qué estaremos hablando? Luis Arce desiste de buscar la reelección, imagínense. Más allá solamente de que Luis Arce ha declinado la reelección sorpresivamente, Bolivia ha dado que hablar últimamente también por la falta de dólares, la falta de gasolina, las largas colas en gasolinera y una serie de cosas. Y lo que queremos saber hoy con Jimena Costa, con la licenciada, es saber si todas estas cosas que están pasando en Bolivia ha hecho que Luis Arce decline su candidatura. Jimena, buenas tardes, ¿cómo está? Espero que bien. Cuéntenos, ¿por qué Luis Arce no quiere seguir siendo presidente de Bolivia? Buenas tardes, Guillermo, Yanela, un gusto. Mira, es bastante más complejo que pensar que no quiera. Ha sido un mal gobierno, ha sido un gobierno que se beneficia de las deficiencias también de la oposición, pero un muy mal gobierno que no cumplió con el compromiso electoral del 2020, que era lograr estabilidad económica. Estamos en una profunda crisis y adicionalmente se terminaron las reservas de gas por falta de prospección, de una política seria para reponer las reservas de gas que se iban terminando, escasez de dólares, lo has dicho, escasez de diésel, de gasolina. La baja de los ingresos del gas es muy significativa. Estamos hablando de un componente que representaba alrededor del 45% de los ingresos del Estado, es decir, una situación muy compleja. No se han tomado medidas efectivas para resolver los problemas. Se trata de mantener las apariencias para evitar perder el apoyo. Y esto ha llevado al presidente Arce a declinar de la candidatura. En las últimas encuestas que se hicieron públicas antes de la restricción que pone el Tribunal Electoral, porque aunque no lo crean, hay restricciones, tienen que habilitarse los canales de televisión o las empresas en el Tribunal Supremo Electoral para poder difundir una encuesta. Mira, las últimas encuestas le daban un 1% o 2% de intención de voto a Luis Arce. Entonces lo mejor que pudo hacer es retirarse. Pero no es así de simple. El MAS está en una crisis muy severa, el movimiento al socialismo, el partido que está ya en el poder casi 20 años, con 3 gobiernos de Evo Morales, un pequeño respiro con un gobierno de sucesión constitucional de 10 meses durante la pandemia y el retorno de Arce. Cumplió su ciclo el MAS. Hay un desgaste muy fuerte. La gran mayoría de la población, incluso los sectores populares que respaldaban a este partido,
están muy agotados, cansados, desilusionados, porque no solo no se transformó aquello que habían ofertado, la economía, la justicia, etcétera, sino que la situación es muchísimo más compleja y la crisis más profunda. El MAS está hoy dividido en 3 bloques: el arcismo, le decimos aldearse, el evismo de Evo Morales, y aparece, promovido por Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, un tercer actor sin experiencia, solamente trae consigo la juventud, a nombre de Renovación, pero viene del mismo núcleo de Evo Morales, es ocalero de origen, ahora claro ya es politólogo también, pero no tiene una estructura y una base por sí mismo, entonces está dependiendo del favor de los 2 líderes, o más bien diremos los 2 caudillos que se han disputado el partido en los últimos 4 años. Probablemente Andrónico Rodríguez, se llama este joven, va a acabar siendo el candidato que recoja parte de ese voto del MAS. Y la verdad les digo que la situación del oficialismo sería bastante peor de no ser los errores sistemáticos que cometen las oposiciones en su pelea interna, en que predominan los egos y no el compromiso con el país, el no querer renunciar. Cada uno se cree pues el salvador, ¿no? El nuevo guerrero redentor que nos va a salvar del masismo. Entonces ese escenario le ha favorecido al MAS, pero para la elección de agosto, Guillermo Yanela, los electores que cada vez quieren saber menos de política en Bolivia están en una situación de absoluta incertidumbre de ambos lados, del oficialismo y de la oposición, de no saber quiénes en realidad irán en los binomios. Esto se define hasta el día lunes. Y segundo, saber a quién vale la pena apoyar, porque en esta elección, más que en cualquier otra, no se trata de programas o de propuestas, sino de caudillos en competencia. En el caso del MAS, para lograr la impunidad, para mantenerse en el poder y evitar la cárcel, porque las denuncias de toda índole son, pero miles, no solo corrupción, el caso de Morales de trata y tráfico de menores, denuncias tenido de pedofilia, de estupro, de violación durante muchos años y que las han cubierto cuando él era presidente. Entonces la situación es muy desagradable en términos del MAS, y la oposición, que por supuesto no tiene ese nivel de denuncias, no es comparable la situación de un liderazgo opositor desgastado por errores, por absurdos, por egos. No es comparable a las denuncias de pedofilia o estupro o trata de menores, queda claro, pero aún a pesar de ello, no hay uno en la oposición que logre recoger el descontento con el MAS que tiene la población. Jimena, es una gran... Jimena, Evo Morales no quiere dejar de ceder de alguna manera su puesto, pese a que un tribunal dijo que él ya no podía participar. Es más, tanto es así que, como lo mencionabas, Andrónico Rodríguez es el nombre de este joven que, digamos que abandonó a Morales y ahora quiere lanzarse por la presidencia. ¿Cuál es la verdadera situación de Evo Morales? Morales ya tuvo un gobierno, el tercero, de manera inconstitucional. La Constitución boliviana dice muy claramente que solamente puedes tener una reelección de manera continua. Su primer mandato fue del 2006 al 2010 y el segundo del 2010 al 2014. No había manera de que continúe legal y constitucionalmente. Sin embargo, se inventaron lo que él le llama trampitas para desconocer el primer mandato a nombre de una nueva constitución, y acabó con 3 mandatos continuos. Después de ello,
otras trampitas de por medio, acabó renunciando en el 2019 por una severa crisis política. Después de eso ha habido un fallo del Tribunal Constitucional que señala claramente que ya no puede postular por un tercer mandato, aunque sería un cuarto, ¿no? Pero como siempre ha sido Evo Morales, le mete nomás. Él decía, cuando la ley no me gusta, le meto nomás que arreglen mis abogados. Y ahora quiere hacer lo mismo, con la diferencia de que cuando decía eso en su primer mandato, tenía un apoyo de más del 50%. Hoy no. En el mejor de los casos tiene un apoyo de un 11-12%, que tiene que ver con los cocaleros del trópico de Cochabamba y algunos sectores aliados que han recibido grandes ventajas en sus gobiernos. Pero ahí se quedó, ha perdido el apoyo del resto, que aún se quedó parte de ese apoyo con Arce o con Andrónico. En realidad Andrónico no es que lo traiciona, no es que es desleal, como le dice Evo Morales, es que sencillamente hoy nadie quiere tener Evo Morales de aliado, ni en la lista, menos en un binomio, porque le ha quedado muy claro al país que más allá de la corrupción o el autoritarismo o lo que tú quieras, el tema de sus relaciones con menores de edad, no con una ni con 10, no sabemos con precisión cuántas, el haber tenido hijos con niñas de 15, 16 años, el haber abandonado esos hijos, es una cantidad de desgaste impresionante, ¿no? Que tiene que ver con los valores de la comunidad boliviana más allá de las preferencias políticas. Es un cadáver político que sigue pataleando, que todavía tiene apoyo en su sector cocalero, que tiene capacidad de presión y que ahora está iniciando una marcha para inscribirse y seguramente, como siempre amenazan, incendiar el país si no lo habilitan. Probablemente va a intentarlo, no creo que lo logre, pero sí creo que si llegara a ser habilitado Guillermo, por alguna razón inexplicable, se viene en Bolivia una crisis peor que la del 2019, porque la gran mayoría de la gente no lo va a aceptar. Van a salir a las calles en contra del Tribunal Supremo Electoral. Así que el escenario más probable es que lo inhabiliten como debe ser, de acuerdo a la Constitución y a sentencia constitucional, y va a generar algún grado de conflicto, va a haber algún momento de enfrentamiento y represión, y ojalá no impida que se lleven adelante las elecciones en el mes de agosto. Este año cumplimos 200 años, es el bicentenario de la independencia, y estamos en la elección más compleja, con mayor incertidumbre y con crisis política, institucional, económica, crisis de valores, digamos que se las dedico. Jimena, ahora, si recordamos un poquito, ¿no? En el pasado, justamente a Luis Arce se lo denominaba como el milagro económico. ¿No es un poco contradictorio haberlo denominado así hace años atrás y luego tener precisamente todos estos problemas que no solamente los ha mencionado Guillermo, sino que también tú, la falta de combustible, la falta de dólares, la crisis económica que está viviendo Bolivia? Además, ¿cómo calificarías esta acción de Arce? ¿Lo puedes calificar de pronto como una estrategia política tardía o quizás un verdadero quiebre político? No, Yanela, lo que pasó en realidad es que Luis Arce era un funcionario, un burócrata, nunca muy sobresaliente, diríamos mediocre, pero muy obediente con los propósitos políticos de Evo Morales, así que se mantuvo durante más de una década como ministro de Economía y Finanzas, en un momento de bonanza económica, nunca antes vista, de tal manera que administrar bonanza pues no es muy complicado, y además lo acompañó una estrategia comunicacional, propagandística, como es el estilo de los populistas, para llamarlo el super Luchín, el mejor ministro de Economía del mundo, al que todos le preguntaban cuál era la fórmula. Fue una campaña comunicacional de propaganda y crearon un personaje ficticio que se llamaba el super Luchín,
Y resulta que cuando se hizo cargo de la presidencia y lo pusieron de delfín precisamente pensando en que con esa imagen de muy buen economista iba a contar con el apoyo ciudadano cuando ya empezaba la crisis económica. Y así fue. Gana la elección más por ser candidato del MAS que por ser Luis Arce, y cuando se acabó la bonanza, que ya veníamos con déficit fiscal desde el 2014, cada vez más hondo, se pone en evidencia que Luis Arce no era ni siquiera un economista o un profesional promedio, mediocre, sino malo. Y queda claro que todo lo que vivimos en el periodo de Morales era pura campaña, era manipulación mediática para hacerle un poco de cartelera al gabinete ministerial. El país tiene hoy claro todas las acciones precisamente económicas. eso. Sí, ahora que ya el tablero boliviano ha cambiado en cierta parte, ¿quién es el más opcionado y quién brindaría el cambio real para Bolivia? Vislumbra a ninguno, estimado Yanela. No, ahorita en este momento están tan desgastados los candidatos del MAS como los candidatos de la oposición. Así que realmente es una incertidumbre, todavía no sabemos hasta el día lunes quiénes van a componer los binomios. Hay 11 partidos y alianzas que van a competir y recién a partir del lunes podremos tener una evaluación real de estas postulaciones. Ahora hay una incertidumbre total, no sabes si Arce pone a alguien por el MAS, si Andrónico va con quién, si Evo llega a ir, con quién va Tuto o con quién va Samuel. Es decir, estamos en la situación previa a la inscripción de binomios de total confusión e incertidumbre. Creo que para hoy, jueves, ni los mismos partidos tienen certeza de a quiénes van a unir en sus binomios. Jimena, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con usted. Esperamos que las cosas mejoren en Bolivia, la hermana República de Bolivia, y tengamos más adelante otra vez a usted aquí con nosotros. Un abrazo a la distancia. Todo gusto, gracias a ustedes, Guillermo, Yanela, un saludo al Ecuador. Yo he hecho mi doctorado en la Universidad Andina, así que le tengo un enorme cariño a tu país. Un abrazo para todos ustedes. Qué bonito. Chao, Saludos. gracias, muy amable. Era la licenciada Jimena Costa, ella es politóloga, hablándonos sobre la situación política de Bolivia. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda,
de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Bueno, ha sido un programa maravilloso como es usual aquí en La Otra Agenda, Yanela. Así es, gracias a todos ustedes amigos por siempre acompañarnos y también estamos leyendo esos comentarios que nos están enviando, también esos aplausos, esas felicitaciones, me gusta ese invitado, no me gusta ese tema que tocaron, absolutamente todo lo estamos leyendo, lo apreciamos y créanme que también ustedes nos pueden mandar un mensajito de los temas que les gustaría que tratemos aquí en La Otra Agenda o también, ¿por qué no?, encuesta arriba. Todos los productos de Altavoz están hechos para que usted se informe. Ahora, yo me quiero despedir. Oiga, pero primero antes de eso, cuénteme quién viene en la delegación de Estados Unidos que me estaba diciendo usted. Va a venir nada más y nada menos que Robert Kennedy Jr. Ah, mira tú, viene el padrino de... Usted ya sabe lo que yo dije. No, dejémoslo. Que no lo puedo. No lo puedo decir. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Amigos y, bueno, amigas, más que nada, si a ustedes les gusta mi outfit de hoy, ya saben, pueden conseguirlo aquí. Gracias a Yadira por vestirme y también recuerden, lo más importante también, las redes sociales para que usted se mantenga informado. Vamos a verlas. Ahí está. Eso, nos vemos el día de mañana en la tarde, 4 en punto, 16 horas. Estamos de lunes a viernes con ustedes, Yanela y yo, acompañándolos aquí en La Otra Agenda. Como vio hoy día, nuestros invitados de la agenda no los tiene nadie más. Chao. ¡Qué nivel!